Bien, bueno, ahora sí, como anunciábamos, esta reunión va a ser grabada. Saludos nuevamente entonces a todas y a todos. Buenos días. Damos inicio al tema que nos convoca, que es sistemas de movimiento en los edificios, y particularmente este tema, que es lo suficientemente amplio, nos vamos a concentrar en la especificidad de los ascensores como infraestructura de movimiento en los edificios. Bueno, como recién anticipábamos, la aproximación al problema de los sistemas de movimiento en los edificios, y particularmente hoy al tema de los ascensores, la vamos a hacer en su relación o en su puesta en práctica en torno a un proyecto de arquitectura. Esto quiere decir, las infraestructuras articuladas con el proyecto arquitectónico y no como elementos escindidos del pensar la obra arquitectónica. Y mencionábamos el ejemplo, ¿no? Este ejemplo de Richard Rogers, el US Bank, construido en Londres entre 1978 y 1986, un momento en el que se ponen en discusión y forman parte de las discusiones disciplinares la condición tecnológica o la alta tecnología aplicada, incorporada, integrada a la arquitectura, que es asimismo expuesta en relación a la condición formal y estética de los edificios. Otro edificio característico del momento puede ser el Centro Jacques Pompidou en París, ¿no? En donde, como ocurre aquí en la imagen de la izquierda, ¿no? Los sistemas de infraestructura que hablan de condiciones complejas respecto de la tecnología vinculada al edificio, la mecanización y demás, y la misma materialidad del edificio, dan cuenta de una preocupación acerca de determinadas condiciones tecnológicas que, vistas hoy, 40 años después, nos proponen, nos plantean una obra de vanguardia que podría haber sido pensado quizás por las vanguardias futuristas de principios del siglo XX. Y en ese contexto, ¿no? La exposición de los medios de elevación, particularmente del ascensor, en la parte posterior del edificio, como decía hace unos minutos, estos edificios no tienen una espalda, ¿no? Sino que son todos frentes, todas fachadas, pero bueno, ver cómo esos elementos infraestructurales quedan expuestos, no quedan expuestos, intencionalmente expuestos, cuidadamente expuestos, y no solo quedan a la vista las cuestiones infraestructurales, sino que además la cabina del ascensor se hace transparente y nos permite ver, por ejemplo, a este pasajero que podremos hipotetizar es un funcionario de la entidad bancaria que se dirige a sus oficinas en los pisos altos del edificio. Los ascensores particularmente se componen de una serie de elementos o partes, componentes que hacen a su condición formal y operatoria funcionamiento. En primer lugar, y refiriéndonos a este corte que tenemos en la parte lateral de la pantalla, en el sector izquierdo de la pantalla, que está tomado de la bibliografía, decía, que vamos a utilizar para indagar este tema, el libro de Néstor Cuadri, Instalaciones en los Edificios. El primero de los elementos será, o el primero de los espacios será la sala de máquinas, que vamos a definir como el lugar donde se van a alojar las máquinas tractoras, que son las encargadas de dar movimiento, que van a permitir el control de maniobra y comando del funcionamiento del ascensor. ¿No? Vemos en la imagen, ¿no? estas máquinas de las que se suspenderá mediante cables la cabina que traslada a los pasajeros. Por otra parte, la caja o pasadizo es el lugar donde se encuentran montadas las guías por las que asimismo se van a desplazar la cabina, otros dos elementos que ya estamos mencionando, ¿no? La cabina y el contrapeso, de los que vamos a hablar enseguida. Estos últimos, ¿no? Los contrapesos se encuentran suspendidos también, tanto la cabina como el contrapeso se encuentran suspendidos de las máquinas tractoras mediante cables, como recién anticipaba, y el contrapeso tiene como objeto equilibrar el peso de la cabina, ¿no? Digamos, ahí, la cabina tiene un peso propio, además hay que considerar el peso de los ocupantes, esto es compensado por el contrapeso. Y el peso de los propios cables que sostienen estos elementos es compensado por una cadena compensadora que está por debajo de la cabina. Entonces cada uno de estos elementos está o tiende a estar en equilibrio para reducir la
fuerza necesaria en las máquinas que van a comandar los movimientos. La cabina, y retomamos, recuperamos la cabina de hace unos instantes de George Bank. La cabina, o también llamada habitáculo, es el lugar o es el elemento donde se van a alojar los pasajeros, que va a contar con un acceso mediante dos puertas. Como ustedes saben, hay una primera puerta de paliero rellano y otra puerta que es la puerta interior o de cabina. Estas se complementan, digamos, están vinculadas a un sistema de seguridad que va a detener el movimiento del ascensor, de la maquinaria, al operarse su apertura. Digamos, si hay puertas abiertas, ustedes saben que los ascensores no se mueven, quedan quietos donde están, para evitar, por supuesto, como medida de seguridad, para evitar accidentes. En la parte inferior de la caja o pasadizo vamos a encontrar los paragolpes, ¿no? Esa suerte de amortiguadores que vemos en la imagen de la derecha, que tienen como finalidad justamente amortiguar el desplazamiento de la cabina y el contrapeso cuando, en su detención en el nivel inferior, sobrepasan el límite de recorrido. Digamos, no es función de estos amortiguadores amortiguar o aminorar los daños en una caída de la cabina desde un piso alto. No, no están pensados para eso. Solo están pensados para recibir a la cabina en caso de que, al llegar a la parte inferior del recorrido, se pase de largo de la parada. Esa es un poco la finalidad, amortiguar ese último tramo, pero no tienen una finalidad mayor en cuanto a seguridad. Para evitar caídas, las cabinas cuentan con otros elementos de seguridad, esos frenos automáticos que detienen su movimiento, haciendo presión contra las guías por las que se desplazan. Entonces, bueno, volviendo a la idea del inicio, ¿no? Acerca de cómo estos elementos infraestructurales que sirven para el movimiento de personas se integran a obras de arquitectura, tomé dos obras de Rosario. Una de Manuel Fernández de Luco, del 2017, los consultorios externos del Sanatorio Británico, están sobre calle Jujuy, entre Paraguay y Presidente Roca, sí, exactamente. Bueno, y ver el rol, ¿no?, de estos elementos infraestructurales, estos elementos de movimiento, digamos, la integración que tienen en este caso vuelvo, ¿no?, el edificio visto desde el exterior, el carácter del ingreso que nos da acceso a el hall principal, bueno, y el rol que tienen esos elementos, esos ascensores como elementos de circulación en la composición de este espacio arquitectónico, porque aquí hay una dimensión espacial, pero que está inevitablemente asociada también al dimensionamiento de la cantidad de ascensores que demanda este hall. Entonces aquí hay una proyectación articulada, ¿no?, entre una voluntad de construcción espacial de un hall de ingreso a un edificio importante de la ciudad, con el cálculo riguroso de la cantidad, el tamaño, la velocidad de desplazamiento, como vamos a ver más adelante, de los ascensores que va a demandar este edificio para trasladar una cierta cantidad de público en un determinado tiempo. Entonces aquí hay una cuestión técnica muy rigurosa en relación a el artefacto en sí, pero que se pone en relación a partir de la arquitectura con condiciones estéticas, espaciales y formales de los edificios. Veamos el mismo núcleo de ascensores o ese mismo pasadizo en pisos superiores, ¿no? Como hay una integración a los halls piso a piso, pero además una voluntad hasta de transparencia de ese pasadizo hueco de ascensor, que en edificios convencionales es extraño ver, pero aquí hay un paso más, ¿no?, un paso más en cuanto a la proyectación arquitectónica. Está claro que los laterales de ese pasadizo son elementos de la estructura, son elementos de hormigón que quedan a la vista, que tienen además un espesor que nos hablan ya de su comportamiento estructural, pero el frente y el contrafrente de ese pasadizo, digamos, los lados más largos del pasadizo, son absolutamente vidriados y nos permiten ver a través, desde dentro del edificio hacia afuera, pero también desde fuera hacia adentro si estuviésemos ubicados en un edificio lindero. Y vean también el carácter de ese pasadizo que uno, creo que desde el inconsciente asocia con un túnel tenebroso, oscuro, que
en el que es dificultoso ver qué pasa ahí adentro, ¿no? Bueno, aquí todo se transparenta, se exhibe, y se exhibe además con una rigurosidad técnica y proyectual. Vean la prolijidad que tiene el montaje de cada uno de estos elementos, los mecanismos para la apertura de las puertas en cada uno de los niveles. Bueno, traigo justamente esta obra porque digamos, hay un determinado proyectista que tiene además una presencia en las obras a la hora de cumplir el rol de director que hace que estas cosas efectivamente puedan materializarse y exponerse de esta determinada manera. Vean el remate del edificio, ¿no? Sala de máquinas, ¿no? Sala de máquinas que, más allá de ser sala de máquinas, es un elemento formal que asimismo sirve para instalar la marca de la institución a la institución alojada en este edificio. Otra es la condición de la obra de Gerardo Caballero, en donde, como vemos en este primer croquis, ¿no? Ese pasadizo y esto que está aquí arriba, bueno, es uno de los casos que tenemos en estudio, ¿no? Tanto el pasadizo como la sala de máquinas y sala de tanques no solo tienen un rol preponderante en la proyectación arquitectónica, sino que son disparadores de una determinada plástica, podemos decir, en relación al proyecto de arquitectura, ¿no? Es como uno de los primeros, creo que el problema está en la caja de ascensores y en la sala de máquinas, ¿no? Hay que empezar a proyectar un edificio desde esos lugares y vean cómo ya los croquis que empiezan a incorporar la resolución formal del edificio, la importancia que le dan a ese elemento infraestructural. Lo mismo ocurre con las maquetas, en donde esa pieza, ese elemento infraestructural pasa a ser una pieza arquitectónica dentro de la composición del edificio. Cuestión que, bueno, después podemos verificar en los planos técnicos, en donde, claro, ahí descubrimos que dentro de esa pieza superior hay tanques de agua, que en un sector estarán las máquinas tractoras de los ascensores, y que además tiene en la parte posterior un acceso a esas maquinarias e infraestructuras de la planta superior. El edificio construido, ya lo conocen todos, ¿no? Digamos, este edificio no sería el que es sin esa condición plástica, ese tratamiento de las infraestructuras que no solo aparecen como volumen por sobre el edificio, sino que además están absolutamente marcados sobre el lateral del edificio, ¿no? Esa presencia del primer croquis no se pierde al recubrirse la caja de ascensores con los elementos de la arquitectura, sino que permiten lateralmente seguir observando ese elemento estructural que contiene los sistemas de movimiento. Ahora bien, en paralelo a esta condición arquitectónica, también hay cuestiones normativas. Y el reglamento de edificación de la ciudad de Rosario va a clasificar los ascensores según la dimensión mínima de la cabina. Vamos a contar con 4 tipos de ascensores. El tipo A, como vemos en esta imagen, que está tomada de la reglamentación de medios mecánicos, de la ordenanza que reglamenta los medios mecánicos. El tipo A va a tener, por eso vamos a pasar rápido, porque esta documentación la tenemos, está disponible, después la pueden repasar. El tipo A va a ser el ascensor de 1,10 m por 1,30 m. Las medidas son tomadas de interior de cabina, cabina terminada, es el espacio efectivamente útil del ascensor. Este primer tipo implica una cabina adaptada para personas con discapacidad motriz, siempre que se ingrese por el lado de 1,10 m. Luego tenemos el tipo B, que tiene una cabina con dimensiones internas de 1,50 m por 1,50 m, por supuesto también adaptada para personas con discapacidad motriz. Y este ascensor es utilizado para el caso de puertas no enfrentadas, cuando por cuestiones proyectuales no puede incorporar puertas sobre el lado más corto del ascensor, o tengo que colocar puertas no enfrentadas, o sea, sobre caras perpendiculares. Eso me obliga, para permitir el giro de las personas dentro de la cabina, a incrementar la superficie. El tipo C, de 1,30 por 2,05, es denominado cabina camillero, porque justamente tiene como finalidad la posibilidad de incorporar una camilla que traslade a una persona. Y por último, el tipo D de dimensiones más reducidas, es un ascensor que puede ser utilizado como ascensor
complementario, una cabina de 90 por 1,10. Nunca en la cabina tipo D puede ser el único ascensor. Siempre puede ser un ascensor adicional o complementario a los tipos A, B o C. Eso lo dice el reglamento de edificación. Después los invito a indagar mayores detalles de estas cuestiones. Ahora me gustaría hablar con detenimiento y mencionar algunas cuestiones que tienen que ver también con la normativa, de los elementos que antes mencionábamos. En primer lugar, la sala de máquinas, decíamos, es el lugar destinado a alojar la maquinaria motriz, pero también los tableros y demás elementos que son necesarios para el funcionamiento de un ascensor. La primera cuestión es que la sala de máquinas debe ser construida con materiales incombustibles. La superficie mínima, ahora bien, del cuarto de máquinas va a entrar en relación con la sección transversal del pasadizo o la caja tipo de las máquinas instaladas. O sea, la dimensión de la sala de máquinas va a depender de la dimensión del pasadizo. Ahora vamos a ver en breve distintas alternativas dimensionales de pasadizos. El lado mínimo de una sala de máquinas es de 2,20 metros y la altura libre mínima, digamos, de piso a techo terminados, de 2 metros. Piensen ustedes que un local de primera para el reglamento de edificación de la ciudad de Rosario, digo, un dormitorio, un living comedor, tiene una altura mínima de 2,50 metros. Bueno, esto como es una sala de máquinas, que no es de habitación permanente, sino que de uso eventual para instalación y mantenimiento, nos admite la reglamentación bajar esa altura a 2 metros. De todas maneras, se deben respetar algunas dimensiones mínimas de pasos y separaciones de equipamientos para una adecuada operación y mantenimiento de la instalación, que el manual de Quadri detalla pormenorizadamente y les invito a consultar. Ahora bien, los paramentos, o sea, los muros y el cielo raso de la sala de máquinas deben ser terminados con revoque, placas o tratamiento placas ignífugas, y deben tener asimismo tratamiento acústico. Y la condición del piso es que tiene que ser un piso liso sin rugosidades y sin desniveles. El entrepiso, por supuesto, la estructura debe ser capaz de soportar el peso de la maquinaria y además sus efectos dinámicos. Digamos, una cuestión, como ustedes saben, estructural es el peso de un elemento, y además otra cuestión son los efectos dinámicos. Digamos, estas máquinas, al funcionar, frenar y arrancar, generan esfuerzos dinámicos sobre las estructuras que estas deben poder resistir. Tanto como una estructura destinada a cocheras debe resistir el peso de los automóviles como las fuerzas dinámicas de su movimiento, arranque o frenada. Por otra parte, la iluminación artificial debe ser eléctrica en un circuito distinto al de fuerza motriz, digamos, un circuito que es separado del que alimenta las máquinas, en bocas de luz cenitales, de modo que la iluminación resulte adecuadamente distribuida en todo el perímetro de la sala de máquinas. Por otra parte, esta sala no puede utilizarse como depósito o paso hacia otros ambientes. Esta es una sala estanca que solo puede utilizarse como sala de máquinas y no puede ser paso a otras salas de infraestructuras. La ventilación, y tenemos una planta esquemática de sala de máquinas. La ventilación exigida para las salas de máquinas va a ser materializada en general mediante persianas fijas, tipo celosía, que en esta planta vemos ubicadas de forma cruzada. El área total de ventilación de la sala de máquinas tiene que ser igual o mayor al 2,5% de la superficie del local, y en caso de que se trabaje con conductos, el lado menor del conducto no puede ser menor de 20 centímetros. Si trabajo con conductos, ese conducto de ventilación vertical no puede ser menor de 20 por 20 centímetros, pero por supuesto tenemos que siempre respetar que la superficie o el área total de ventilación no sea inferior al 2,5% de la superficie total de la sala. Cuando en la sala se instale una máquina con una velocidad nominal mayor a 45 metros por minuto, digamos, una máquina que va a generar que va a transmitir mayor temperatura al ambiente, además de la ventilación natural, debe instalarse una ventilación mecánica de extracción de 20 renovaciones horarias del volumen del local. Quiere decir que
en cada hora que transcurra, el volumen completo del aire debe ser renovado 20 veces por un extractor, que funcione de forma automática si la temperatura a más de 1 metro en torno a la máquina motriz alcanza los 35 grados. Esto hace que se baje la temperatura del ambiente y por supuesto que no sobrecalienten la maquinaria ni los tableros eléctricos. Ahora bien, el acceso a la sala de máquinas, lo primero que debe ser es un acceso cómodo, en general a través de pasillos comunicados con el medio de salida, comunicados con las escaleras que nos permitan salir del edificio. El reglamento de edificación de la ciudad de Rosario establece que el acceso desde las áreas comunes del edificio hasta el interior de la sala de máquinas debe ser transitable con condiciones de seguridad en cualquier circunstancia. Este acceso debe contar con una altura libre mínima de 2 metros, la misma altura que tiene la sala de máquinas, y un ancho libre de paso de 70 centímetros. Debe ser iluminado con artefactos que funcionen con equipo autónomo, tal como la iluminación que recién mencionábamos para la sala de máquinas. Cuando en el acceso haya escaleras, como es la imagen que estamos mostrando, estas van a tener un ancho libre mínimo de 70 centímetros. Y en caso de ser exterior, como en el caso que estamos exponiendo también, debe tener un rellano en coincidencia con la puerta que permita batir la hoja de esta hacia afuera. ¿Ven? Aquí se ve la escalera con la protección para la caída de personas, el rellano que en voladizo de la caja de la sala de máquinas con una baranda, y la puerta que, como ven, están las bisagras del lado de afuera, va a girar sobre este lateral de la baranda para permitir el acceso a los operarios que hacen el mantenimiento de las máquinas. Como ustedes saben, los ascensores en los edificios son, digamos, reciben inspecciones mensuales por empresas proveedoras que hacen el mantenimiento regular. Eso también está normalizado, digamos, hay normativa en tal sentido de la Municipalidad de Rosario. La puerta de acceso a la sala de máquinas, al igual que la sala de máquinas en su conjunto, debe ser de material ignífugo y la hoja, como recién mencionábamos, debe abrir hacia afuera. Tiene que tener un ancho libre mínimo de 70 centímetros que permita el ingreso o retiro de máquinas o parte de las máquinas, y una altura libre mínima de 2 metros. Vean que es la misma altura libre mínima del interior de la sala de máquinas. Tiene que estar provista con cerradura con llave, justamente para que ningún usuario acceda a la sala de máquinas accidentalmente, ¿no? Solo pueden ingresar a la sala de máquinas los operarios que realizan el mantenimiento. Ahí hay máquinas e instalaciones eléctricas que conllevan cierto peligro para personal no técnico, ¿no? Para personas que no sean los técnicos que hacen el mantenimiento. Y además esa puerta tiene que incluir, como vemos en esta imagen, una abertura tipo celosía en la parte inferior que aporte a la ventilación del local. La última cuestión es que sobre la cara externa de las puertas debe colocarse un cartel de advertencia que diga: sala de máquinas de ascensores, peligro, prohibido el acceso a toda persona ajena al servicio técnico. En relación a las cabinas, debemos decir que deben tener las dimensiones adecuadas para, la primera cuestión es que deben tener las dimensiones adecuadas para permitir un fácil acceso desde un área relativamente amplia, son palier hall o un hall relativamente amplio, que permita el ingreso de personas de movilidad reducida y particularmente a aquellas que se desplacen en silla de ruedas. Bueno, acerca de esto también la normativa de accesibilidad de la Municipalidad de Rosario nos va a dar pautas de diseño para las circulaciones y los medios de escape, que los invito está todo disponible en la web de la municipalidad. En general, las cabinas tienen que contar con iluminación mediante 2 circuitos, uno conectado al sistema general de pasillos y otro desde el tablero de fuerza motriz de la sala de máquinas. Entonces tiene una doble conexión de iluminación. Si alguno de los circuitos falla, nos aseguramos que esa cabina se mantenga iluminada. Además, tiene que tener indicación de la cantidad de personas y carga admisible. Digamos, las cabinas de ascensor en general incorporan una cartelería que dice máximo tantas personas, equivalente a tantos kilos. Un pesador de carga que impida el funcionamiento del ascensor en caso de sobrepeso, por ejemplo.
si el ascensor está habilitado para 5 personas y se suben 8, por lo tanto hay un sobrepeso, el ascensor no arranca, el ascensor se queda quieto hasta que y emite una señal de alerta por sobrepeso, hasta que no se retira la suficiente cantidad de personas para volver al peso admisible, no inicia su funcionamiento. Además, debe contar con ventilación, la cabina con ventilación natural o forzada, timbres de alarma con pulsador, para que en caso de algún imprevisto o algún accidente, quien ocupa, digamos, el pasajero que ocupa la cabina pueda dar una señal de alarma al exterior, que tiene que estar también conectado a un circuito independiente del de fuerza motriz. Por último, la cabina tiene que contar con los datos del fabricante y del instalador de ascensores. El reglamento de edificación de la ciudad de Rosario establece además que las puertas de los ascensores deben ser de material ignífugo, al igual que los elementos que veníamos comentando, de accionamiento automático y de deslizamiento horizontal, central o lateral, con una barrera de luz infrarroja multi-haz que impida su cierre en caso de que un pasajero esté justo atravesando el umbral. Las puertas, aquí vemos, por ejemplo, una puerta de planta baja de un edificio con doble puerta automática, la de la cabina automática, como mencionábamos recién, y la de rellano o palier, también automática, y el acceso a uno de los pisos con esa puerta de cabina que veíamos en planta baja automática y una puerta tipo placa accionada de forma manual, pero que cuenta con un sistema de traba que impide su apertura en caso de que la cabina no esté en el piso en cuestión. Ustedes saben, si están en condiciones normales de funcionamiento, no podríamos abrir la puerta de un ascensor en cualquiera de los pisos si la cabina no está detenida en ese momento. Otra cuestión importante es que la separación entre las puertas enfrentadas de cabina y palier no debe superar los 14 centímetros. Vean que aquí la separación es mínima, debe estar en el orden de los 5 o 6 centímetros entre la cabina, el umbral de cabina y el umbral del hall de ingreso, y aquí se ve en la foto de la derecha la separación entre la puerta de cabina y la puerta la puerta automática del palier, ¿no? Hay ahí una mínima distancia que minimiza los riesgos de que alguien meta una mano por allí, que haya algún accidente en relación a esa distancia. En todos los tipos de cabina, por supuesto, vamos a incorporar botoneras o sistemas de comando que deben ser accesibles a personas que utilizan sillas de ruedas. Entonces, por lo tanto, debe estar ubicada a partir de los 40 centímetros del borde interior, en sentido perpendicular a la puerta. Digamos, una vez que traspaso la puerta, la botonera no puede estar más allá de los 40 centímetros de distancia. Además, debe contar con señalización de números de piso y demás comandos para disminuidos visuales, en colores contrastantes, relieve y también sistema braille de lectura para no videntes, ¿no? Los comandos de emergencia, además, deben colocarse en la parte inferior de la botonera. Vean cómo acá está el botón de alarma colocado en la parte más baja de la botonera. Tenemos aquí también el botón que nos permite accionar la ventilación mecánica, y sobre la parte derecha de la botonera los comandos para la apertura o cierre de puertas anticipadas. En relación a la caja o pasadizo, recuperamos la imagen de pasadizos, en este caso un pasadizo intervenido artísticamente bueno, ya me voy a venir. En Ámsterdam creo que está este edificio. Bueno, la caja o pasadizo del ascensor, decíamos hoy, debe ser de construcción incombustible, y dentro de la caja, dentro del pasadizo, o embutidos en los muros que cierran o que dan forma a este pasadizo, no puede haber canalizaciones de gas, de agua, cloacas, de calefacción, teléfono ni electricidad. No puede haber entonces ninguna otra infraestructura que no sea propia del sistema de movimiento en relación con este elemento infraestructural, para evitar justamente interferencias que puedan generar daños o accidentes. Bueno, vuelvo aquí a esta imagen, ¿no? Cuando la caja o pasadizo deja de ser un elemento oscuro e inaccesible, en el caso de la obra de Luco, aportando a la condición espacial de la obra arquitectónica, y aquí con
una intervención artística. Bueno, en relación a las cajas o pasadizos, vamos a pasar rápidamente. Ahí tienen la dirección de uno de los proveedores de la ciudad de Rosario, que es Hidral, que tiene en su página a disposición distintos esquemas o configuraciones de pasadizo en función de la cantidad y la dimensión de cabinas. Da las alternativas para distintas disposiciones de una o dos cabinas. Recuerden que el edificio de Manuel Fernández de Luco tenía 4 cabinas, con lo cual, digamos, esto no son todas las opciones, sino que son algunas y de las más básicas. En el caso, por ejemplo, de una cabina simple con contrapeso posterior. Ven que está la cabina de 1,10 por 1,30 aquí dentro, con el contrapeso en la parte posterior, y nos da una dimensión interna de pasadizo de 1,46 por 1,72. Otra es la disposición cuando esa cabina se gira y tiene ingreso por el lateral. Otra es la disposición cuando la cabina sigue mirando hacia el frente, pero tiene el contrapeso sobre uno de sus laterales. Otra es la disposición cuando tengo 2 cabinas funcionando en paralelo con sus contrapesos posteriores. Aquí vemos un pasadizo de 2,96 m por 1,72 m. Otro es el caso de las cabinas ingresando por el lado la más larga. Vemos, se reduce la medida de fondo, pero se amplía el ancho de la cabina. Y así vamos a encontrar una serie de alternativas, ¿no? Con los contrapesos en el fondo, contrapesos laterales, distintas configuraciones posibles para los mismos elementos que nos van a dar resultados formales distintos. Entonces hay una posibilidad de articular, de componer. Acá sí hay una cuestión de composición de estos elementos dentro de la caja o pasadizo para obtener la condición formal óptima para el edificio que estemos estudiando. Ahora, en cuanto a la altura o elevación de la caja o pasadizo, tenemos que contemplar el recorrido en sí, pero además los sobrerecorridos. El recorrido, que está identificado con la letra R en la imagen superior, va a ser la distancia entre el nivel inferior de la parada más baja y el nivel inferior de la parada más alta. Esto es planta baja, esto es su último piso. Desde ahí hasta ahí está el recorrido del ascensor. El claro superior es la distancia entre el nivel inferior de la parada más alta y el plano horizontal de techo de la caja de ascensor o cualquier saliente que ésta tenga. El claro inferior, entonces, va a ser, al igual que el claro superior, la distancia entre el nivel inferior de la parada más baja y el fondo de la caja de ascensores, en donde vamos a instalar, por supuesto, los paragolpes que mencionábamos al inicio de la charla. El manual de instalaciones en los edificios de Quadri propone, además, valores de referencia, que tenemos en la tabla al pie de esta diapositiva, para dimensionar esos sobrerecorridos en función de la velocidad de operación del ascensor. Por supuesto, vamos a tener, así como tenemos distintas posibilidades dimensionales en cuanto a capacidad de los ascensores, también tenemos distintas posibilidades en cuanto a velocidad de desplazamiento por dentro de la cabina. Ahí, por supuesto, van a cambiar los sistemas de seguridad, va a cambiar la maquinaria, va a cambiar el tipo de cabina, cuanto mayor sea la velocidad de desplazamiento. Imaginen que no es la misma, no son equivalentes las demandas de un edificio, por ejemplo, de propiedad horizontal de 7, 8 pisos de altura, que el de un rascacielos de 50 pisos. Ahí vamos a demandar de distintas capacidades de traslado en cuanto a cantidad de pasajeros, pero al mismo tiempo vamos a demandar de otras velocidades de traslado para optimizar los tiempos de ingreso, salido, o ingresa o salida de las personas. Bueno, en relación a este conjunto de elementos, pero particularmente en relación a los pasadizos, quería mostrar brevemente un pasadizo que se convierte en una pieza arquitectónica en el centro histórico de Gironella, en España. Gironella es un pueblo que tiene un sector, en la parte superior de la pantalla, alto, y otro sector sensiblemente más bajo, digamos, con un desnivel a nivel topográfico definido por una barranca. Entonces esa fractura a nivel topográfico fue intervenida por
a nivel de obra pública, con un elemento infraestructural o, casualidad, un ascensor, que lo que va a poner en exhibición es la condición del pasadizo del ascensor como pieza arquitectónica exenta. Ya aquí la obra de arquitectura es el elemento de movilidad. Es la pieza arquitectónica, es la pieza infraestructural. Y en este caso una pieza que tiene una estructura metálica que a partir de determinada altura está revestida, digamos, tiene una envolvente de ladrillos cribados, ladrillos perforados, que por supuesto no son estructurales, sino que está montada esa envolvente, esa piel, sobre una estructura metálica, ¿no? Pero bueno, vean el carácter, ¿no? Arquitectónico, compositivo, relación con el paisaje, de esta pieza arquitectónica, infraestructural, que viene a resolver un problema de movilidad a nivel urbano, ¿no? Digamos, el impacto de esta pieza arquitectónica respecto de la condición urbana de conectividad de dos niveles de una población. Y bueno, vemos los elementos que mencionábamos recién, la sala de máquinas, en este caso expuesta, abierta, el ingreso a la cabina también expuesto, transparente. Lo mismo ocurre en la planta baja, y aquí una condición, si se quiere, en cuanto a la condición representativa de inversión tectónica, ¿no? La transparencia en la parte inferior de la pieza arquitectónica y el elemento a la vista, ¿no? Pesado, ¿no? Macizo, ¿no? Desde determinada altura hasta la parte superior. Y desde dentro, bueno, esa condición estructural que queda a la vista de la estructura metálica, y cómo esa estructura metálica es revestida por ladrillos cerámicos que dejan, ¿no? dejan unos determinados huecos que permiten producir estos otros efectos, ¿no? Que ya hablan de determinadas condiciones perceptivas, estéticas de la obra arquitectónica, que bueno, aquí se nota, ¿no? Hay una obra infraestructural tomada o tratada como pieza arquitectónica por un estudio de arquitectura, y bueno, desde ya, ¿no? El respaldo de esto en la condición material, el estudio de la condición material y constructiva de cada uno de esos elementos. Volvemos al llano con los rellanos. Vamos a hablar entonces ahora de cómo accedemos a los ascensores. El rellano o descanso de acceso a los sistemas de movimiento es un lugar fijo del edificio o de la estructura desde cuyo nivel se puede entrar o salir de la cabina, ¿no? El palier, el rellano, es el ámbito del edificio que nos permite acceder a este medio al ascensor como medio de elevación de personas. Este lugar debe estar comunicado con los medios de salida, o sea, comunicado además con los ascensores con escaleras, debiéndose proporcionar accesibilidad a todas las unidades funcionales de cada piso y cocheras pertenecientes al edificio. Además, el acceso frente a un ascensor o grupo de ascensores no debe ser obstaculizado por ningún elemento o estructura fija o móvil. Como ven, estamos observando el rellano o el descanso de todos los niveles del edificio Altamira, Rafael Iglesia, en calle San Luis, al 400 de la ciudad de Rosario, donde, bueno, estas condiciones de las que veníamos hablando no solo se verifican, sino que además deja de ser ese palier oscuro y en penumbras que en general se ubica en el centro de la planta de los edificios, para convertirse, además de palier, en una terraza de acceso a las unidades de vivienda, en un balcón que permite ver que permite proyectar la vista a la ciudad, y si pudiésemos ver hacia el lateral izquierdo, hasta tener contacto con las islas, con el contacto visual con las islas y el río. Entonces hay una operación arquitectónica que convierte que hace uso, ¿no? Que hace uso a nivel programático, a nivel formal, a nivel estético, de rellano palier de acceso a los edificios, en una de las obras que ha merecido ser finalista del premio ENCHAP a la mejor obra americana construida entre 2000 y 2014. Se construía en los primeros 14 años del siglo XX. Esta obra de arquitectura fue una de las 7 finalistas de ese premio internacional.
Bueno, la iluminación natural o artificial de los palieres o rellanos frente a los ascensores debe alcanzar 50 lux a nivel de piso y se debe colocar en el solado una zona de prevención de textura y color contrastante en relación con el ingreso del ascensor, que aquí no se alcanza a ver, al pie de la puerta. Esta es la puerta, ¿no?, de ingreso al ascensor. Y decíamos, tiene que estar conectado con los medios de salida, claro, porque por aquí al final está el acceso a las escaleras que nos permiten ingresar o salir del edificio como medio de salida o escape. Esta es la planta del edificio. Para el acceso a las cabinas, recuerden que había distintos tipos, tipo A o B. El lado mínimo del palier de piso es fijado por el reglamento de edificación de la ciudad de Rosario en 1,50 m. Esto tiene que ver con la accesibilidad para habilitar el acceso y maniobra de una persona que se desplace en silla de ruedas. Para el tipo C, que es el tipo camillero que mencionábamos al inicio de la charla, corresponde un ancho mínimo de 2,30 m para que justamente la camilla pueda girar y desplazarse en el palier sin mayores inconvenientes. Esta medida puede reducirse a 1,50 m para el caso en que la puerta del ascensor, la cabina tipo C, se encuentre sobre el lado mayor de la cabina. Bueno, como ven, en el caso de esta obra, esas medidas son superadas porque el programa de ese acceso rellano excede el dimensionamiento mínimo para la accesibilidad al ascensor. El esquema que vemos a la derecha es el esquema de la reglamentación, la normativa de la Municipalidad de Rosario. En relación a las maniobras, ahí no hay una reglamentación tan precisa por parte de la Municipalidad de Rosario, pero sí el Código Municipal de Buenos Aires define varios tipos de maniobra de los ascensores. Hoy en desuso, tipo A palanca o manivela de los viejos y primeros ascensores del siglo XX, implica realizar maniobras mediante una palanca que se instala en la cabina, que en general operaba un ascensorista, ¿no?, que permitía, mediante un sistema de funcionamiento manual, el ascenso o descenso sin indicar exactamente a qué piso íbamos, ¿no?, sino que se daba marcha a la cabina hacia arriba o hacia abajo, pero esta operación la hacía un personal, un ascensorista, no era un comando habilitado al público en general. Ahora bien, también el reglamento de la Ciudad de Buenos Aires define el tipo B como modalidad automática simple que responde a los pulsadores de cabina sin tener efecto ninguna otra orden mientras la cabina se desplaza. Esto quiere decir, yo tomo el ascensor e indico subo al piso 6, si algún otro vecino o algún otro pasajero llama al ascensor desde otro nivel, el ascensor no va a hacer caso, me va a dejar a mí en el piso 6 y una vez que me baje va a empezar a tomar las siguientes llamadas. El tipo C va a ser el automático simple con interconexión de llamadas de pisos para 2 o más coches. Es igual que el anterior, pero si se pulsa el botón de un piso y hay un coche en movimiento, va a ser el otro coche el que atienda la llamada. El tipo D es el automático acumulativo selectivo descendente para un coche. La cabina entonces viaja hacia arriba, parando en todos los pisos marcados en el interior de la cabina, desde el interior de la cabina, pero no atiende las llamadas de los pisos, salvo la más alta. Y en el descenso, sí, responde a las llamadas de los pisos y de la cabina. Cuando el ascensor está descendiendo, paran los pisos respondiendo a la llamada para que, en este caso, los pasajeros puedan llamar. Y la tipo E, que es la hoy comúnmente instalada en los equipos de ascensor, es la acumulativa selectiva, ascendente y descendente, en donde se acumulan y seleccionan todas las órdenes de la cabina y los pisos, las que se van atendiendo en el ascenso o descenso. Los sistemas con mayor automatización, además combinan esto con varias cabinas de ascensores, y la misma central decide si es el ascensor en movimiento u otro ascensor el que va a atender una determinada llamada de pisos u otro. En la Ciudad de Buenos Aires se admiten como mínimo la maniobra B hasta los 12 pisos de departamentos. Cuando son más de 12 pisos es obligatoria la D, y en edificios de oficina solo admisible la opción o la modalidad, el tipo E.
Una breve mención, digamos, hasta aquí estuvimos trabajando sobre ascensores convencionales, ascensores eléctricos que demandan de ascensores suspendidos, ¿no? Que demandan de una sala de máquinas para tener las máquinas, contener las máquinas, alojar las máquinas tractoras. El caso de los ascensores hidráulicos marca ciertas diferencias, porque estos ascensores van a contar con un equipo bombeador que va a incorporar un motor y una bomba sumergidos en aceite con una serie de válvulas que se van a accionar mediante cañerías, que van a accionar mediante cañerías un pistón que sube y baja la cabina. Aquí vemos, ¿no? Esa central hidráulica que no está necesariamente dentro del pasadizo, que va a estar conectado mediante cañerías a un pistón, que ahí vemos, que va a ser el encargado de accionar o movilizar la cabina del ascensor. Bueno, por supuesto, este tipo de ascensores no tiene sala de máquinas, con lo cual permite estas situaciones, ¿no? En este caso, un ascensor que evidentemente ha sido colocado en una obra, ha sido incorporado a una obra. Vean las barandas que están por aquí detrás, ¿no? Esto está hablando de que se ha incorporado un ascensor a una obra que demandaba de la infraestructura, pero que no contaba con las instalaciones. Entonces se ha incorporado como pieza en ese espacio central en ese hueco dejado por las escaleras. Este tipo de ascensor es en general apto para recorridos no mayores de 20 metros, equivalente a 6 paradas, en general no supera, porque ahí hay una limitación, no superan esa altura o ese desnivel o ese recorrido, porque hay limitaciones en cuanto al pistón, y el problema es el elemento que reemplaza los cables, que es el pistón. Las velocidades en general no son mayores a 45 metros por minuto y además, más allá de esto, poseen los mismos dispositivos de seguridad que los ascensores convencionales que recién veíamos. Sí tiene como ventaja que es un sistema, además de no tener sala de máquinas, es un sistema silencioso, las vibraciones son prácticamente despreciables, tienen una aceleración y un frenado suave y una posibilidad de exacta nivelación en cada piso. En caso de corte de energía, aquí sí si se quiere una cuestión particular, que la cabina lo que va a hacer es retornar automáticamente al piso inferior. Entonces el pistón va a descender a velocidad normal hacia el piso interior y por supuesto no va a estar operable el ascensor hasta que la energía sea repuesta. En el caso de los ascensores convencionales, si frente a un corte de energía, la cabina queda donde está. Frena ahí. En este caso, tenemos, si se quiere, una particularidad que podría ser tomada como una ventaja, que quede la cabina, al momento de cortarse, de interrumpirse el servicio eléctrico, vuelve a la planta baja. La central motriz, como les decía, puede ubicarse en cualquier parte del edificio y no necesariamente en la parte inferior o superior del pasadizo, ¿no? Entonces, esto nos da también ciertas ventajas comparativas, ¿no? A la hora de la condición infraestructural. Y quería entonces, así como mostramos anteriormente, algunos ascensores convencionales, el caso del ascensor en España como pieza arquitectónica, aquí también, ¿no? Un ascensor hidráulico, también en España, pero esta vez en Hernani, pero ya no es un ascensor convencional, sino que es un ascensor hidráulico que se complementa con un puente como pieza arquitectónica, ¿no? Tiene acceso a distintos niveles y además es complementado por un sistema de escalera. Bueno, vean la calidad, ¿no? de esa pieza arquitectónica. Entonces, digamos, cuando hablamos de infraestructura, pensar la primera cuestión, esta integración a la condición formal, estética de los edificios, pero también pensar en la posibilidad de estas piezas infraestructurales como obras arquitectónicas, en estos casos con impacto urbano. Una última mención,
que vamos a poder verificar en los casos sobre los que estamos trabajando es acerca del cálculo de los ascensores, que está totalmente desarrollado en la bibliografía, por lo tanto vamos a mencionar algunos aspectos. La primera cuestión es que para el cálculo de los ascensores debe efectuarse un análisis sobre la actividad que se desarrolla en el edificio. Hay una cuestión de programa que hay que analizar, el tipo de programa que tiene el edificio, y el tráfico que se produce en un lapso de 5 minutos en el momento pico, en el horario pico de desplazamiento de personas. ¿Cuáles son los horarios picos? Y en un edificio de oficinas, el ingreso y la salida de personal. En un edificio de departamentos, en general, la primera hora de la mañana y la media tarde, ¿no? Cuando las personas salen hacia el trabajo, universidad, escuela o regresan. Y a tal fin, digamos, lo que se va a hacer es estimar la cantidad posible de llamadas y detenciones y mediante fórmulas establecer la cantidad necesaria de cabinas y la capacidad de carga y maniobra. Entonces hay que una cierta, esto es lo que decía al principio en relación a la obra de Fernández de Luco, ¿no? Esa definición espacial está vinculada a una condición de cálculo que nos va a dar dimensiones, digamos. ¿Qué cantidad de cabinas vamos a necesitar? ¿De qué dimensión? ¿No? Y asociado a esto, ¿cuáles van a ser las velocidades de desplazamiento requeridas por estas cabinas? La utilización de ascensores normalizados en este sentido representó ya desde hace décadas en general un avance notorio en la producción de equipamientos y el diseño de proyectos, ¿no? Estudios especializados en el transporte de pasajeros han determinado diversas capacidades para las cabinas y velocidades de desplazamiento en función de cada tipo de edificio. Y es desde ahí desde donde vamos a operar con el cálculo. Ahora bien, la ordenanza municipal 9006 del 2012 establece exigencias mínimas según la altura de la trayectoria vertical de la municipalidad, me refiero a la municipalidad de Rosario en este caso. Algunas definiciones. La altura de la trayectoria es la que se va a medir entonces desde el nivel de solla de la puerta del piso del ascensor en el nivel principal de acceso al edificio en planta baja, el nivel inferior en planta baja, hasta el nivel de las ollas, el nivel inferior del ascensor, en el nivel de ingreso a la unidad funcional de uso exclusivo más alta del edificio. Es lo que denominábamos recientemente como recorrido. Recorrido y trayectoria. El recorrido para la bibliografía es sinónimo de altura de la trayectoria para la reglamentación municipal. Hasta 11 metros de recorrido o trayectoria no se exige ascensor. Tal es el caso de los edificios de planta baja y 3 pisos, porque no superan ese recorrido de la planta baja hasta el nivel de piso del tercer piso, no supera los 11 metros de distancia. De 11 a 30 metros, la Municipalidad de Rosario, aquí vemos, ¿no? en estos esquemas que tenemos en la placa, exige dimensiones mínimas de cabina 1,10 por 1,30 con acceso por el lado de 1,10 o 1,50 por 1,50 en caso de puertas no enfrentadas. En cuanto a la cantidad mínima de ascensores, como en todos los casos, se va a verificar mediante cálculo la cantidad de ascensores necesarios. En este caso, para los edificios de 11 a 30 metros, el mínimo admisible es una cabina tipo A o tipo B. Cuando saltamos a un recorrido de 30 a 38 metros, las dimensiones mínimas de la cabina serán, al igual que en el caso anterior, 1,10 por 1,30 con acceso por el lado de 1,10 o 1,50 por 1,50 en caso de cabinas de puertas no enfrentadas. La cantidad mínima de ascensores se va a verificar, por supuesto, por cálculo, pero aquí el mínimo admisible ya no es una cabina, sino que son 2 unidades de cabina. Y al menos una de esas unidades tiene que ser tipo A o B. La segunda puede ser la tipo D o complementaria. Cuando tenemos un edificio que está entre los 38, entre los 38 y los 70 metros de altura, las dimensiones mínimas de cabina, como mencionaba en la placa, van a ser 1,30 por 2,05 y 1,30 por 1,30 con acceso por el lado, 1,10, perdón, por 1,30 con acceso por el lado de 1,10 o 1,50 por 1,50 en caso de puertas no enfrentadas. La cantidad de ascensores también va a ser definida por cálculo y el mínimo admisible va a ser de 2 unidades de cabina.
Una, como mínimo, debe ser tipo C y la otra tipo A o B. Entonces vean que cuando el edificio supera los 38 metros de altura, ya debemos tener una cabina tipo C, que es la cabina camillera, y la otra ya no puede ser el tipo D, que es el complementario, sino que tiene que ser tipo A o B. Para esto les sugiero descargar de la web de la municipalidad la ordenanza 9006 del 2012 para tener mayores detalles. En cuanto al cálculo de ascensores, la cantidad de ascensores a instalar, que recién mencionábamos insistentemente, se obtiene por el cociente entre la cantidad de personas a trasladar y la capacidad de traslado representada por CT minúscula. CP es la cantidad de personas, CP mayúscula es la cantidad de personas a trasladar, y la capacidad de traslado va a estar representada por la sigla CT. La cantidad de ascensores, entonces, va a ser esa relación de cantidad de personas a trasladar con la capacidad de traslado. Se establece para el cálculo de movilidad de los ascensores un tiempo de 5 minutos, o sea, 300 segundos, para el traslado de un porcentaje de la población que se va a definir según el uso. El resultado, por supuesto que se redondea siempre para, si nos da un resultado de 2,3 ascensores, tenemos que incorporar 3 ascensores, no vamos a incorporar 2, siempre se redondea el resultado para arriba. La primera de las cuestiones, ¿no? El cálculo de la cantidad de las personas a trasladar o a evacuar en 5 minutos, resulta de la aplicación de un porcentaje de la cantidad de ocupantes del edificio que se establece según el uso en uno de los cuadros que incorpora la ordenanza municipal. En este caso, de ese cuadro, que tiene varias páginas, tomamos un recorte para algunos tipos de edificios. Las viviendas colectivas demandarán una evacuación del 8% de su población. Los edificios de oficinas colectivas, 10%. Edificios de oficinas de una sola entidad, 15%. Pregunta, ¿qué porcentaje de los ocupantes del edificio deben ser evacuados en 5 minutos? Y de allí el cálculo. La cantidad de personas, entonces, a trasladar va a surgir de la relación de la cantidad de ocupantes que debo trasladar, de cantidad de ocupantes del edificio por ese porcentaje que nos da la normativa, o sea, que el porcentaje de ocupantes de evacuar en 5 minutos. El reglamento de edificación de la ciudad de Rosario va a establecer que para dimensionar las circulaciones y los medios de escape se debe calcular la cantidad de ocupantes de las áreas a las que estos sirven según la superficie de piso neta y la superficie establecida por ocupante según el uso, tal como se indica en la tabla BD1, que ahora vamos a ver parcialmente, de la normativa. O sea, la normativa lo que dice es, hay una clasificación de usos o programas, vamos a tener por un lado una determinada superficie de planta del edificio en cuestión, y la normativa lo que va a decir, bueno, por cada metro cuadrado, dependiendo del programa, tenemos que considerar un cierto número de ocupantes. Ahí vamos a obtener el número de ocupantes total, y luego, sobre ese número de ocupantes total, obtendremos el porcentaje de personas a evacuar en esos 5 minutos. La capacidad de traslado va a equivaler a la cantidad de personas que es posible trasladar en 5 minutos por ascensor. Se va a determinar mediante fórmula. ¿Dónde? Aquí vemos la fórmula en la parte superior de la placa, donde P es, 300 son los 300 segundos, P es el número de pasajeros que traslada la cabina, y TT es el tiempo total de duración del viaje, ida y vuelta del ascensor en segundos, y resulta de la adición o sumatoria de otros 4 tiempos, T1, T2, T3, T4. T1 es el tiempo de recorrido de ida y vuelta, T2 es el tiempo de frenado y aceleración, T3 es el tiempo de funcionamiento de las puertas automáticas, y T4 el tiempo de ingreso y egreso de cada uno de los pasajeros. Entonces, hay una primera aproximación a la definición de cuántos son los ocupantes del edificio. De esos ocupantes del edificio hacemos un recorte a un porcentaje que según el programa es, que según el destino del edificio es necesario evacuar en 5 minutos. Luego tenemos que hacer el cálculo del tiempo de la duración del viaje. Para hacer el tiempo de la duración del viaje, del recorrido completo, tomamos en consideración estos 4 tiempos: el tiempo de recorrido, el tiempo de frenado y aceleración, el tiempo de funcionamiento de las puertas y el tiempo de ingreso y egreso de los pasajeros.
Todos esos tiempos sumados nos dan el tiempo total que entra en las formulaciones. Esto es, insisto, una introducción a cuáles son los problemas o los temas del cálculo que deberán estudiar directamente desde la bibliografía y la ordenanza 9006 del 2002. Descarguen eso para poder hacer el cálculo. Una vez hecho ese cálculo, para la definición de la cantidad de sensores se realiza una verificación, ¿no? Ya hecho el cálculo que recién mencionábamos, se realiza una verificación mediante ábacos realizados o diseñados en función de un enfoque probabilístico, siguiendo la denominada teoría de las líneas de espera, que establece que el tiempo de espera máximo admisible para los usos residencial, oficinas y hotel es de 96 segundos, sin tolerancia, así que la probabilidad de superar este tiempo de espera no debe ser inferior del 5%. El cálculo, según esta teoría, se sintetiza para su aplicación en una serie de ábacos en los que se ingresa con los valores calculados de la capacidad de traslado de un ascensor y la cantidad de personas a trasladar, y en el lugar en el que se encuentran estos dos valores vamos a encontrar las curvas, un ascensor, 2 ascensores, 3 ascensores, 4 ascensores, ¿no? Dependiendo de la cantidad de personas a trasladar y de la capacidad de traslado de uno de los ascensores que vamos a incorporar. Aquí tenemos el caso de traslado de hasta 30 pasajeros, el ábaco que nos permite calcular hasta el traslado de 100 pasajeros y el ábaco que admite el cálculo de hasta 300 pasajeros en esos 5 minutos. Por supuesto, acá ya hablamos de programas de cierta complejidad y de, por sobre todo, gran nivel de ocupación. Bueno, hasta aquí el problema o el tema del día en relación a los ascensores. Entonces, repaso, ¿no? Esta condición infraestructural articulada a la condición arquitectónica, en algunos casos, como pieza arquitectónica en sí. Y esa articulación con la condición espacial, formal o estética del edificio que tiene un sustento a partir del cálculo de estos medios de circulación. ¿No? En la obra de Manuel de Luco no es casual el dimensionamiento. Llegó justo, mira, María Cantel. En el caso del edificio de Luco no es casual la dimensión de ese hall de ingreso, que tendrá seguramente alguna voluntad espacial per se, pero que se ve condicionada o se ve complementado como dato para ese proyecto por el cálculo de los medios de circulación. Bueno, si hay alguna pregunta, totalmente dispuesto. Si no la hay, detenemos la grabación y continuamos con el trabajo en comisión. Dale.